El Día Internacional del Libro, 23 de abril, hoy, es un buen momento, y se los digo que se celebra a nivel mundial, para tener una conversación con una persona que no solo conoció a Mario Vargas Llosa, sino que también dirige una cátedra que tiene iniciativas muy interesantes como una bienal de novela, como premio al periodismo joven, también estaba revisando. Hablamos de Raúl Tola, periodista y escritor, director de la cátedra Mario Vargas Llosa. Creo que es un buen día para conversar sobre nuestro Nobel, como para hacer a un lado todas las noticias que nos han distraído de una despedida reflexiva de Vargas Llosa. Raúl, muy buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer. Bueno, recordaba un poco eso, ¿no? La idea de que si en algún momento Vargas Llosa quedará no solo permanente en la historia por sus libros, lo hará también por esta iniciativa, esta cátedra que busca formar nuevos novelistas, premiar a novelistas para que sigan publicando, como un legado que no suele ser muy común en todos los escritores, ¿no? Pero me suena también a lo que hizo Gabriel García Márquez con la Fundación Gabo, quizás más centrada en el periodismo, pero esta cátedra está siempre tratando de impulsar a nuevos escritores. Cuéntanos un poco también de eso, ¿no? Sí, efectivamente, la cátedra nace en el 2011, al año siguiente de la entrega del Premio Nobel a Vargas Llosa, y a lo largo de estos años ha hecho todo lo posible por fomentar nuevos talentos en la literatura en nuestro idioma, por promover el empleo del español y también por defender la obra del propio Vargas Llosa, y lo hemos hecho a través de una serie de actividades, de una agenda muy nutrida de actividades culturales que incluyen festivales, que incluyen premios, como el Premio al Periodismo Joven que tú has mencionado. También tenemos premios a relatos jóvenes, premios a relato histórico, además de nuestra Bienal de Novela, que es el evento probablemente más importante de la literatura en español, que entrega el premio más importante a la novela publicada en los últimos 2 años. Nosotros trabajamos desde Madrid, donde yo vivo actualmente, pero tenemos alcance latinoamericano. Lo hacemos a través de las distintas instituciones que trabajan con nosotros, institutos culturales, universidades, que están muy activas, desarrollando también una agenda cultural muy nutrida. Sin duda, estamos trabajando en el Perú, el país donde nació el propio Vargas Llosa y donde ubicó la gran mayoría de sus ficciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y ha habido algún peruano que llegue a ganar la Bienal? Y de alguna manera también eso, ¿no? Mira, en nuestro país siempre pensábamos, oye, qué mejor homenaje que leer al Nobel. Yo creo que muchos han intentado, muchos también hemos naufragado en intentos de meternos a las novelas difíciles, grandes. Conversábamos con Enrique Krause y él también ponía énfasis en eso, que hay un Mario Vargas Llosa complejo, pero también hay un Mario Vargas Llosa, él decía, hasta disculpándose, ligero, ¿no? ¿Cómo ves un poco eso, la relación del Perú con la obra de Vargas Llosa, ¿no? ¿Lo leemos, crees? ¿Nos hace falta leerlo más? Bueno, la relación entre el Perú y Vargas Llosa es muy estrecha. Evidentemente las novelas más conocidas, o la gran mayoría de las novelas más conocidas de Vargas Llosa, se ambientan en el Perú desde su primera novela, La ciudad de los perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Los Cachorros, ¿no? El grueso de la primera parte de la producción novelística de Vargas Llosa se ubica en el Perú. Pero es muy interesante tu pregunta, la que tiene que ver con la relación entre la obra de Vargas Llosa y el Perú, porque yo creo que Vargas Llosa reinventa al Perú en sus novelas. Y en muchos sentidos, el Perú que conocemos no es el Perú real, es decir, el Perú histórico, sino el Perú que construye Vargas Llosa, por ejemplo, en la transfiguración que hace de la dictadura de Odría en Conversación en la Catedral, o de esa sociedad machista y violenta que está presente en La ciudad de los perros, o esa selva, digamos, que al mismo tiempo es violenta y que al mismo tiempo es peligrosa, que está en La Casa Verde, ¿no? Y a la primera parte de tu pregunta, la Bienal de Novela ha tenido 6 ediciones, va a tener 6 ediciones este año. Las 2 primeras se realizaron en la ciudad de Lima, las 3 siguientes en la ciudad de Guadalajara, en México. Hemos tenido 5 ganadores. Este año por primera vez se realizará
en España, en Extremadura, con epicentro en la ciudad de Cáceres, y a lo largo de los años de la realización de la Bienal, si no me equivoco, hemos tenido 2 finalistas peruanos. Hasta ahora no hemos tenido un ganador de la Bienal proveniente del Perú. Ojalá esta sea la primera ocasión. Qué bacán. Y ya saben, todos pueden también buscar información sobre esos premios, que son más de uno, ¿eh? Que la Bienal es este premio importante, pero además hay otros premios que motivan eso, el buen hacer en el periodismo, relato histórico. Además, Raúl, a partir de tu trabajo periodístico también te tocó cubrir el momento de la premiación con el Nobel a Vargas Llosa, ¿no? Recuerdo tus reportajes, viajes, o sobre todo el viaje a Estocolmo, en esa intimidad, en ese momento donde todo el país entendía o quería entender por qué le daban el premio. Y efectivamente ustedes nos reportaban un hecho histórico, pero después he visto entrevistas, conversaciones largas que has tenido con Vargas Llosa. Personalmente, ¿qué significa Vargas Llosa para ti? Bueno, yo efectivamente a Vargas Llosa lo conozco primero a través del quehacer periodístico. Yo lo conocí a través de las entrevistas que tú has descrito. Le hice las entrevistas por el Nobel, efectivamente, pero la primera vez que conversé con él fue aquella vez en la que él dijo que la posibilidad de que el Perú eligiese entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala en el 2011 era como que el Perú se pusiera en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal. Luego, efectivamente, cuando él gana el Premio Nobel de Literatura, yo lo entrevisto en Nueva York, él estaba en esos momentos en Nueva York y tuvimos una larga caminata alrededor del Central Park, donde hablamos de su obra, de lo que significaba para él recibir el Premio Nobel. Después estuve en Estocolmo cubriendo efectivamente las incidencias del Nobel en un hecho absolutamente extraordinario, ¿no? Porque siempre hay que recordar que el Perú no es un país muy lector, es un país en el que la cultura no necesariamente ocupa los lugares prioritarios, que en un país con las dificultades para tener lectores, con el pequeño mercado editorial que existe, que haya surgido una figura de las dimensiones de Vargas Llosa, uno de los escritores más importantes del mundo, si no el escritor más importante del mundo, realmente es un hecho absolutamente extraordinario, ¿no? Y una vez que yo decidí venir a vivir a Madrid, algo que pensé que iba a durar un par de años, pero que se ha terminado extendiendo por buena parte de mi vida, pues yo pude frecuentarlo un poco más, y la verdad es que para mí Vargas Llosa es una persona que guardo en el corazón porque fue extraordinariamente generosa conmigo, siempre muy cariñosa conmigo, tanto que en un momento él decidió que yo dirigiera la única institución que lleva su nombre, que es la Cátedra Vargas Llosa, la fundación que yo me encargo de dirigir y que ahora, a partir de su fallecimiento, está encargada además de cuidar su legado. Una enorme responsabilidad, por supuesto. Era un hombre, y pensando en un intelectual, era un hombre de risa fácil. O sea, recuerdo su carcajada típica, la tengo en la mente, el sonido es casi algo que cualquier peruano identificaría. Pero era así, de comentario ligero, como conversamos a veces en corto, o tenía un peso intelectual. Te lo pregunto como periodista, que si me tocara entrevistar a Vargas Llosa, estaría muerto de nervios preparándome con las mejores preguntas, pero capaz me sorprendía con una conversación más ligera para entrar. No sé, ¿cómo te planteabas esa dificultad y cómo era él también, no? Bueno, Vargas Llosa como entrevistado tenía una gran ventaja, que era una especie de entrevistado profesional, ¿no? Es decir, él era una persona a la que, si hablásemos en términos futbolísticos, tú le tirabas un ladrillo y te devolvía una flor siempre. Es decir, siempre encontraba lo interesante en la pregunta que tú le planteabas, siempre le sacaba filo a lo que tú le planteabas, siempre convertía lo que tú le planteabas, incluso si era algo muy superficial y poco interesante, en algo profundo, redondo y muy interesante. Y en el trato personal, esto es en lo que tiene que ver con las entrevistas, porque en el trato personal era más bien como lo describes. Él tenía un sentido del humor chispeante, era una persona muy, muy divertida, que tenía también las anécdotas a flor de piel y al que le habían pasado muchísimas cosas a lo largo de su vida. La vida de Vargas Llosa, pues, es una de las vidas probablemente más plenas de las que uno
puede saber, ¿no? Porque él tiene esta vida viajera. Como periodista le toca cubrir algunos de los episodios más importantes de su tiempo. Recuerdo, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba. Él está en Cuba durante la crisis de los misiles. Viaja por Rusia, en ese entonces la Unión Soviética, en la época de la polémica, protagoniza la polémica de la ruptura de un sector de la intelectualidad mundial con la Revolución Cubana, y luego también escribió, pues, tantísimas novelas, ¿no? Y la literatura es una forma vicaria, paralela de vivir. Entonces, además de esa vida riquísima, él tuvo muchas vidas a través de sus novelas, ¿no? Él, gracias a sus novelas, fue los personajes de la Guerra del Fin del Mundo, los personajes de la Fiesta del Chivo. Así que es realmente algo absolutamente extraordinario y sorprendente lo que encarnó y lo que protagonizó en una sola vida Vargas Llosa. Y esta decisión de, aunque suene muy duro, venir a morir al Perú, ¿no? Esta decisión de pasar sus últimos años en su tierra, incluso haciendo este recorrido de la mano de sus familiares por escenarios de su ficción. De alguna manera esto puede hacernos sentir orgullosos, digamos, fue un regalo final al Perú, decir, bueno, ya son mis últimos días, iré a la casa de siempre, con mi gente, con mi familia, y me despediré de la vida allí. ¿Cómo ves esta decisión? Que creo que se ha comentado poco, pero es lo que pasó, ¿no? Y yo creo que fue un reencuentro en dos niveles, ¿no? Efectivamente, en el primer nivel, que es el nivel más personal, se trató de un reencuentro pleno con su familia, y en segundo lugar, a nivel, digamos, nacional, es un reencuentro con el Perú. Y esas fotografías de las que tú hablas, que publicó Álvaro Vargas Llosa en su cuenta de Twitter, son muy emocionantes también, ¿no? Porque efectivamente es el reencuentro de Vargas Llosa con algunos de los lugares que luego terminarían alcanzando relevancia mundial. Y yo creo que también, no quiero ser aguafiestas con esto, pero yo creo que también deberíamos pensar un poco cómo hemos cuidado esa herencia nosotros los peruanos, ¿no? En qué condiciones está, por ejemplo, la catedral, el bar La Catedral, que entiendo que ahora es un estacionamiento que está en venta, vacío, que está en venta, que en otras circunstancias podría perfectamente ser un lugar de peregrinaje para los amantes de la literatura. ¿En qué condiciones está la casa de Felipe Pinglo en Cinco Esquinas? Es otro basurero, tiradero de basura que no se puede reconocer. Entonces, yo, digamos, no quiero, como digo, ser aguafiestas en esta conversación donde estamos celebrando el libro y donde estamos celebrando a Vargas Llosa, pero creo que tendríamos que ser autocríticos con lo que estamos haciendo con esa herencia, y más bien poner en valor estos espacios que podrían perfectamente ser grandes atractivos turísticos, ¿no? La gran ruta de Vargas Llosa para los lectores a nivel mundial de sus libros, por ejemplo. Claro, ¿no? Y en Arequipa creo que hasta fueron con mucho más fuerza, salieron con mucho más fuerza desde las autoridades arequipeñas a despedir al Nobel. Aquí comentábamos que nos sentía que el gobierno se quedó muy corto, muy poco pronunciamiento del Ministerio de Cultura, del gobierno central, pero de todas maneras estas pequeñeces de la política que no tocan la imagen de un peruano universal. Raúl, una última que nos puede ayudar a todos. ¿Por dónde empezar a leer a Vargas Llosa? Si se trata de un lector inexperto que quizá se le complicaría leer una conversación en la catedral o la Guerra del Fin del Mundo, ¿por dónde podemos empezar a explorar al Nobel? Es una muy buena pregunta, porque efectivamente Vargas Llosa tiene novelas extraordinariamente complejas en las que maneja el tiempo, el espacio de una manera muy plástica, de modo que un lector no iniciado, un lector que se distrae con facilidad, puede perderse en ese universo, digamos, de tiempos paralelos y de saltos permanentes en el espacio. Esas son las novelas del inicio, ¿no? Las novelas del inicio son las más complejas técnicamente, tanto así que Vargas Llosa habla de la Casa Verde con un punto de crítica, diciendo que quizá en esa novela la técnica está tan presente que es casi como otro protagonista, otro personaje de la novela, ¿no? Lo mismo pasa en Conversación en la Catedral. Yo naufragué la primera vez que traté de leer
Conversación en la Catedral a los 18 años, me parece, 17 años en la universidad. Una vez que comprendí la lógica de la novela, una vez que fui un lector un poco más entrenado y entré en Conversación en la Catedral, fue absolutamente deslumbrante su lectura, ¿no? Pero yo recomendaría a quienes quieren comenzar en la lectura de Vargas Llosa, probablemente otras novelas, como por ejemplo La Niña Mala, que son novelas un poco menos experimentales. Hay una novela o un relato largo que también es muy experimental como Los Cachorros, pero que creo que al que se puede acceder con más facilidad, es más fácil leerlo, que es la historia de este joven, por supuesto, la anécdota terrible de un muchacho que es emasculado en los baños del colegio Champañá por unos perros que se encargaban de cuidar el colegio. Y quizá los cuentos de los jefes también pueden ser un punto de vista para aproximarse a la obra de Vargas Llosa, que como digo, como lo hemos conversado, es una obra vasta, riquísima, que ha reconstruido, reinventado el Perú y que yo creo que debería ser permanentemente leída por todos los peruanos como un homenaje por una parte, pero también porque leer es una de las mejores cosas que podemos hacer. Los lectores salimos de los libros dispuestos a buscar un mundo mejor, siendo personas críticas, así que la lectura, la literatura nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos y construye un mejor mundo. Raúl Tola, señores, periodista, escritor, director de la Cátedra Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo y tus buenas sugerencias en este Día Internacional del Libro y estas ideas sobre Vargas Llosa. Un placer, Santiago. Un abrazo. Buenas noches.